En los últimos 3 años, más de 800.000 venezolanos, se estima un 2,4% de la población peruana, han entrado a territorio peruano, impactando la demanda agregada y el Producto Interno Bruto. Según la gente del BBVA, pregunto, ¿cuál ha sido su impacto económico? El de los venezolanos en Perú hasta ahora. Lo vamos a ver con Jorge Guillén, economista y ex vicerrector de la Universidad de San, que nos acompaña desde Lima, Perú. Jorge, un gusto tenerte en el programa. Bueno, tú viste el estudio de la BBVA. No lo voy a citar completo porque es extenso, son más de 40 páginas, pero básicamente lo que ellos dicen, que el impacto fiscal de la inmigración venezolana es positivo, según sus estimaciones, aunque bajo en relación al tamaño de la economía peruana. Que la inmigración venezolana modificó la oferta de factores productivos de la economía peruana al tomar en cuenta la mayor disponibilidad de mano de obra y de capital humano generado por los inmigrantes venezolanos. Y que además estiman que el Producto Interno Bruto potencial creció, en el 2018 creció 4,4%, un punto porcentual más de lo que hubiese aumentado si la inmigración del ciudadano venezolano no se hubiese dado. O sea, ellos llegan a la conclusión que potencialmente el efecto es mucho más positivo. Hasta ahora lo que se ha visto en el Producto Interno Bruto es positivo, pero moderado, y que eso de alguna forma ha ayudado en los factores de producción, en la demanda interna, etcétera, etcétera. Te pregunto, basado en lo que tú has leído, lo que has estudiado y lo que has analizado, ¿cuál ha sido el aporte de la inmigración venezolana en Perú desde el punto de vista económico? Sí, hay, acorde al estudio del BBVA y otras lecturas también que hablan sobre el tema de la inmigración venezolana en Latinoamérica, son más o menos unos 5 millones que han estado de venezolanos, o 4 millones de venezolanos, la mayor parte concentrada en Colombia y en Perú, casi el 57% por ahí. Aportan en ambos países, o en todos los países, por el lado de la oferta, ¿no? Es una mano de obra barata, aumenta la productividad. Pero como también aportan a la economía, también significa un gasto para la economía, digamos, una parte negativa que es gastos en salud y en educación, porque si se van a enfermar, como dice el estudio también del BBVA, y no tienen dónde ir, tienen que ir al sector público, los tiene que atender por obligación. Es un gasto para el sector público en educación también, ¿no? Porque si no tienen muchos ingresos y no pueden pagar un colegio privado, algunos lo hacen, pero la gran mayoría quizás no. Entonces, entre entrada y salida, entre ingresos y gastos, la contribución es 0,08% del PBI en la economía peruana, 650 millones de soles. Claro, 650 millones de soles nos suena a nosotros bastante, pero para el país es 0,08%, o sea, es prácticamente nulo. Pero viéndolo desde otro punto de vista, también hay temas de competencia con los sectores de la población, porque se quita empleo a algunos sectores de la población que son menos productivos, ¿no? Ahora, es interesante que esta población se ha concentrado en Lima, estaba viendo según el BBVA, se concentra entre el 70 al 80% de esta población, digamos, cerca de 800.000, un poco más de 800.000, el 70% estaría concentrado en Lima, lo cual también Lima es un área importante económica. Ahora, si decimos que en 3 años, ¿podemos concluir que 3 años es un periodo suficiente para concluir que el impacto económico es relativamente moderado, o hay que esperar más tiempo? Porque también ellos hablan del efecto potencial que puede tener en el futuro. Muchas de estas familias están apenas llegando, muchas de estas familias están mandando plata a Venezuela, todavía no están en lugar, muchos pueden estar, digamos, de pasada. O sea que también hay que decir que hay que parar un tiempo también prudencial como para decir, bueno, podemos concluir que el efecto económico ha sido positivo, ha sido moderado o ha sido negativo. Sí, en el 2016 se ven las cifras de migración fuertes, de saltos, ¿no? Y ese millón que formalmente ha llegado a Lima, pero quizás puede ser 2 o 3 por el lado informal también, el salto fuerte es a partir del 2016. Y sobre eso uno puede más o menos considerar algún efecto en la economía que en realidad intuitivamente los venezolanos son ubicados, como dices tú, en Lima. Hay una zona que se llama San Juan del Lurigancho, que es como el nuevo Venezuela, que es casi como distrito, provincia de Lima, en el lado oeste.
estrato C y D de la economía, ha llegado a sectores de venezolanos que han trabajado en el sector servicios, porque tienen, comparándolo con el limeño o el peruano, unas habilidades de comunicación bastante desarrolladas, trabajan atendiendo al cliente, no es público alegre, de zona más tropical. También les gusta andar en zonas cercanas al Ecuador, que es parecido al clima que tienen en el norte del Perú, que es muy parecido al clima que tienen en Venezuela. Y en Lima, obviamente, porque es la capital y es la zona donde tienen mayores recursos, ¿no? Y no se han ubicado en zonas tecnológicas o en trabajos tecnológicos ni en trabajos altamente calificados. Y por eso, como te decía al comienzo, compiten con los sectores de baja productividad de la población peruana. Y ahí, al comienzo ganaban menos y ahora salieron nuevas legislaciones laborales en las cuales dicen que tiene que contratarse a un extranjero y que gane por igual que un peruano para que no ocurra ese efecto de discriminación. ¿Y por qué el venezolano acepta un sueldo bajo? Porque cuando lo convierten a dólares, en una economía estable como la peruana, ese dólar se reditúa en el mercado negro en Venezuela mucho más. Entonces, por eso es que aceptan trabajos con 40% menos de salario que el promedio, ¿no? Digamos.